Running a business is a lot of work. Luckily, I've got a great partner. Oh, I think you... I meant U.S. Bank. I knew that. U.S. Bank Business Essentials is a huge help to us. Totally. Their comprehensive point-of-sale system does it all. Tracks inventory, manages schedules, customizes orders. Plus, all the regular banking stuff. If only it could make coffee. Nah, that's your job. From point of sale to quick loans, we have many ways to make your business boom. That's what U.S. Bank is for. U.S. Bank. We'll get there together. Equal housing lender member FDIC. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación, estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, que tengan un buen día, que el Señor los bendiga a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Vamos a predicar algo que esperamos que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Quiero leer un versículo que está en Gálatas 5:7. Vamos a leer Gálatas 5:7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesús por este nuevo día, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Dios, porque somos partícipe de un pacto contigo, Dios, que tú hiciste con nosotros, que fue un pacto unilateral, Dios, que tú nos invitaste a participar de ello por medio de tu Espíritu Santo, y ahora, Dios, somos parte de este nuevo pacto eterno. Te damos gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, y te pedimos que nos des revelación hoy, que nos des entendimiento, Dios, que nos des sabiduría para entender y identificar, Dios, los sabotajes del enemigo. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a identificar los estorbos hoy. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y que todo sea para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Dice: ¿quién os estorbó? De eso quiero hablar hoy. ¿Quién os estorbó? Dice el apóstol Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Quiero leer otro versículo que está en 2 Timoteo 2:3. 2 Timoteo 2:3. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiero tratar de hilvanar un pensamiento. El apóstol Pablo dice:
milita, dice, sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Si no lucha legítimamente. A los Gálatas le dice, ¿quién os estorbó para obedecer a la verdad? Estorbar en el mundo de la milicia, en el mundo de las guerras, de los estados, de los países que se van a guerra, hay algo entre las estrategias de guerra que hay algo que se llama sabotaje. De eso está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién os estorbó? ¿Quién hizo el sabotaje? Y el sabotaje o el estorbar es una práctica que usan los ejércitos, en el que ellos, para estorbar al enemigo, ellos identifican qué es lo que potencializa al enemigo, qué es lo que hace fuerte al enemigo, cuál es la fortaleza del enemigo, y ellos tratan de estorbar aquella fortaleza. Ellos tratan de sabotear lo que fortalece al enemigo. Un ejemplo, cortan carreteras, destruyen aeropuertos. Al destruir un aeropuerto, ellos están cortando la comunicación de los aviones, de manera que cuando un avión está en el aire no puede aterrizar, no hay dónde aterrizar. Entonces tiene que aterrizar en otro lugar más largo que está fuera del área de combate e inutiliza el sistema de comunicación aéreo del enemigo. Ellos inutilizan en esta ocasión los aeropuertos, tiran unos misiles, pero no tiran unos misiles que explotan en la superficie de la pista de aterrizaje, sino que tiran unas bombas, unos misiles que se les llaman perforantes, que en la punta tienen una especie de metal que es más resistente y que el detonante resiste más, de manera que cuando la bomba cae en el terreno, en el concreto, en el hormigón, la bomba penetra adentro del hormigón y explota adentro, levantando las planchas de hormigón e inutilizando la pista de aterrizaje. Eso es sabotaje. Eso es estorbar las fortalezas del enemigo. Se destruyen antenas, se destruyen parabólicas, se destruyen radios de comunicación, se bloquean sistemas de comunicación, se derriban satélites, derriban aviones, tanques, carros, camiones, todo lo que pueda inutilizar la fortaleza del enemigo, lo estorban y lo sabotean para inutilizarlo. Eso en estrategia de guerra se llama sabotaje. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿quién os estorbó? ¿Quién os saboteó? ¿Quién fue el que impidió que ustedes corrieran, obedecieran a la verdad? Si ustedes corrían bien, ustedes iban bien. En la carrera, en una carrera de atletismo, hay una carrera que se llama los 400 metros, en el que 4 corredores de un mismo equipo corren 100 metros cada uno. Y cuando el primero corre los primeros 100 metros, el segundo se apresta a correr, pero el primero tiene que pasarle una estafeta al segundo, que se le llama, por cierto, se llama testimonio. Pero cuando el primero va corriendo, hay ciertas líneas que delimitan valga la redundancia, el límite que el primer corredor puede correr. Si el primer corredor se pasa de esa línea, quedan descalificados.
para no darle ventaja, para que no agarre ventaja sobre el resto. Él tiene que entregar el testimonio antes de pisar esa línea y el otro tiene que tomar ese testimonio antes de que pise esa línea. Entonces, si la pisa sin traspasar el testimonio, quedan descalificados. Dice que el que no lucha legítimamente no es coronado. Entonces, el apóstol Pablo, dicho esto, el apóstol Pablo dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? Dicen otras versiones: ¿quién os embrujó? ¿Quién os fascinó para que no obedecieran a la verdad? Quiere decir que en esta carrera cristiana hay estorbos, hay saboteadores, hay personas que se dedican a inutilizar las fortalezas de nosotros. Entonces, ¿quién os estorbó? Si leemos el contexto del libro de Gálatas, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Era un pueblo que estaba en la carrera bien, que habían empezado bien, que se habían preparado. Dice que el que se va a una carrera se prepara. No es una carrera improvisada, sino que se predispone a correr, a hacer la carrera y se alista con indumentaria, con zapatos, se hidrata. Entonces es una carrera consciente. Y los Gálatas ya iban en esa carrera y dicen: vosotros corríais bien, vosotros iban bien. Ustedes iban bien. Dice otra versión: ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? Eso quiere decir de que hay personas que iban bien en el camino. Hay personas que tenían un buen avance, ya tenían avanzado un buen tramo, que ya iban desarrollándose, ya iban creciendo, ya iban por buen camino, pero de pronto alguien os estorbó, alguien os fascinó, alguien os hechizó, alguien os saboteó. Y de repente se salen del camino y dice que el que no lucha legítimamente es descalificado. Note que la intención del enemigo es descalificar, es sacar de la carrera, es sabotear y poner todo tipo de obstáculos o de estorbos a fin de descalificar al oponente. Y yo quiero leer varios estorbos. Quiero que leamos Hebreos 12:15. Recuerda que un estorbo es algo que le haga más difícil la carrera al oponente. Es ponerle desventaja, es ponerle trabas, es ponerle obstáculos, es ponerle zancadilla, es tratar de hacer difícil el trayecto para que se rinda, para que le cueste más, se tarde más, se canse más, porque el fin es que no termine la carrera. Vamos a leer Hebreos 12:15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Oh, aquí veo un estorbo, y es la amargura. La amargura es un obstáculo en el camino que impide que el corredor, el atleta, llegue al final del camino, llegue a la meta.
Y es que cuando alguien está en amargura, no corre de la mano con su compañero. Está en amargura, tiene un sentimiento que no es bueno. En un equipo, cuando se tiene en división, cuando un equipo pasa una dificultad, como hay tensión entre los miembros del equipo, se culpan. Se echan la culpa, que es culpa tuya, tú debiste hacer esto, no, que es culpa tuya, tú lo dejaste, que entonces se crea división entre los miembros del equipo, y lo que hace es confundir y se culpan entre ellos, pero ellos están movidos por un sentimiento que ellos no ven al enemigo, sino que creen que el enemigo es su compañero porque debió de haber hecho algo o debió de dejar de hacer algo y no pasó. Entonces, eso crea tensión, crea desconfianza y entonces el equipo ya no es equipo. Una de las estrategias de guerra es crear división en medio de un equipo. Dice que donde hay división, el equipo no funciona bien. No divide y vencerás. Entonces, lo que yo veo aquí, que la amargura es un estorbo. La amargura es tener un sentimiento, tener una queja en contra de otro y que no has superado. Es que alguien me ofendió, alguien habló de mí y todavía tengo eso en mi corazón y no lo he perdonado y creo que me debería de pedir una disculpa y como no lo ha hecho, nace un sentimiento de amargura que dice el escritor de Hebreos que es como una raíz. Sabe que una raíz no se ve, no dice que es un árbol frondoso que se ve a lo lejos, que se puede divisar a la distancia. No, dice que es una raíz. Usted puede tener en su casa una raíz pasando debajo del terreno, pero usted no la ve. Hasta que empieza a escarbar, hasta que empieza a quitar, hacer una excavación profunda, empiezan a salir raíces, huesos, piedras, basura, todo lo que hay debajo de la tierra, pero mientras no se excave hondo, aquello puede ser verdecito, un césped plano, pero la raíz no se ve. Entonces, la amargura es algo que a simple vista no se ve, pero que está allí. Y es algo que es un estorbo que puede estorbar no solo al que está amargado, sino a los demás. Ya viste a fulano, tú no sabes lo que me hizo. Caras vemos, pero corazones no sabemos. Y empiezan a hablar mal de su compañero. Empiezan a hablar mal en la iglesia de un ministro, de un hermano en la iglesia, del que sirve, se ponen a hablar del pastor, pero es movido por una amargura que tiene en su corazón y eso les está estorbando para seguir avanzando en la carrera, para seguir avanzando y llegar a la meta. ¿Cuántas personas se van de las iglesias por amargura? Por un roce con otro hermano, por una discordia, por una disensión, por una discrepancia. Esa amargura les está estorbando. Y se alejaron de la carrera y pues puede ser que se vayan para otra iglesia, pero puede ser que se vayan incluso del evangelio. La amargura es un estorbo que hace mucho daño. No daña solamente al que está amargado, sino que a los demás. Empieza a hacer sedición, empieza a matarle el testimonio, empieza a hablar mal, empieza a murmurar,
empieza a poner peros, empieza a ver todo malo, que nada funciona, deben de cambiar esto, deberían de cambiar lo otro, empieza a criticar, ¿por qué hacen esto? Pues es movido por una amargura, por una ofensa, por algo que le dijeron y está amargado y eso le está estorbando para avanzar en la carrera. Entonces, el enemigo al ver que en un equipo, en una iglesia hay una armonía, lo que trata para inhabilitar esa fortaleza es que pone amargura y pone pensamiento. Y te acuerdas que aquel te dijo algo y te hizo algo. Y míralo, dice cristiano. Y aquel se la cree y dice, sí, es verdad. Parece cristiano, pero no es. Y le empieza a dar lugar a aquellos pensamientos. Sabotaje. Estorbos. Entonces, lo que yo veo es que la amargura descalifica, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice otra versión, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Eso es lo que hace la amargura, envenenar a la gente, enajenar la mente de otro, porque la iglesia, yo creí que en la iglesia eran santos, pero ya veo que hay hipócritas y empieza poco a poco a enajenar. A crear discordias. Entonces la amargura es un estorbo que normalmente el enemigo usa para sacar de las carreras a todo aquel atleta que está en esta carrera. Pero vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? ¿Cuáles son los estorbos? ¿Qué estorbos tienes que te está imposibilitando seguir, avanzar en esta carrera? Que te has quedado estancado, y ya todos los demás salieron, pero tú te has quedado estancado, no estás avanzando porque hay estorbos. Te han saboteado el camino, te han puesto trabas, obstáculos, y eso te ha imposibilitado avanzar y los demás ya te llevan ventaja. Quiere decir que cuando alguien se detiene en la carrera se queda atrás. Se queda atrasado, rezagado y no ha podido avanzar. Los demás se siguen fortaleciendo, siguen avanzando, siguen creciendo, siguen desarrollando. Pero él, como ha sido saboteado y no se ha dado cuenta, ha dejado de avanzar. En la guerra, el sabotaje es una estrategia muy importante en el que les ayuda a diezmar al enemigo. Hay personas dedicadas específicamente en sabotear al enemigo. Hay quienes que están para estar al frente de línea de batalla, pero hay quienes que están detrás, que son el ente intelectual que piensa en estrategias y piensa en sabotajes, y esa persona es quien imposibilita las fortalezas del enemigo. Pero asimismo, el enemigo también puede usar el sabotaje para imposibilitar la fortaleza de nosotros. Entonces, si hay alguien que está en amargura, sepa de que ese es un estorbo. ¿Quién puso esa amargura? ¿Quién os estorbó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién está poniendo discordia?
¿Quién está murmurando? ¿Quién está poniendo trabas? Cuando yo veo eso, la amargura es un mal que hace mucho daño en las iglesias. Personas se han ido de las iglesias por amargura, amargados con el pastor, amargados con un hermano, porque unas ofensas no las superaron, no las manejaron, no las perdonaron y todavía les está estorbando. Han sido saboteados. Entonces, hay que erradicar la amargura. Hay que quitar del camino los estorbos, y la amargura es un estorbo grande, pesado, que la persona tiene que quitar, porque le está estorbando, le está impidiendo el avance. Me parece que muchos no han avanzado porque tienen amargura en su corazón, porque están amargados. Me parece que muchos han sido saboteados, pero iban bien, corrían bien, ya llevaban un buen trecho, pero se amargaron y dejaron de correr, dejaron de luchar, dejaron de esforzarse y se han estancado. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? ¿Cuáles son sus estorbos? Identifícalos. Identifique qué es lo que le está impidiendo avanzar en esta carrera. Vamos a leer 1 Corintios 9, 24. Primero Corintios 9:24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, todos corren porque quieren ganar, pero solo gana uno, el que llega primero. No hay segundos lugares, solo se premia el primer lugar. Dice, pero ellos luchan y ellos se abstienen de todo, se abstienen de muchas cosas para recibir una corona corruptible. Dice, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él está diciendo que para correr y ganar una carrera se tienen que hacer sacrificios. La abstinencia. ¿Sabe que un atleta días antes para una carrera se abstiene de muchas cosas? Y le dice, vamos a comernos una pizza. Y dice, no, tengo una carrera en 2 días. Vamos a una fiesta que no me puedo desvelar, tengo una carrera en 2 días. Sacrificio, abstinencia. Ellos a la verdad por una corona corruptible, pero nosotros, dice Pablo, una incorruptible. De manera que en esta carrera, para ganar esa corona incorruptible, hay que hacer sacrificios, y el sacrificio es la abstinencia. Quiere decir que cuando no hay abstinencia, cuando no se hacen sacrificios,
no se gana, no se corre bien. ¿No? El apóstol Pablo dice, yo corro de tal manera que yo quiero ganar. Correr de tal manera que lo obtengáis. Entonces, los estorbos en el camino es la falta de abstinencia. En otras palabras, la libertad del atleta. Un atleta dice, no, yo tengo una carrera mañana, pero no le hace nada. Vamos a comer, vámonos de fiesta a celebrar que mañana es la final. Eso es indisciplina, eso es libertinaje, se da libertades que no debe. Entonces el libertinaje es un estorbo, porque es una falta de abstinencia a cosas que le impiden una mejor carrera, que le impiden avanzar más fácilmente. Es como una carga, una mochila en la espalda. Entonces quiere decir que hay que abstenerse para correr con libertad. El que no se abstiene y sino que es libertino, eso le pesa. Esos son obstáculos, son estorbos en la carrera. ¿No será que las libertades que nos estamos dando son estorbos a nuestra propia carrera? ¿No será que nos damos muchas libertades y eso nos están afectando? Ver cosas que no debemos, hablar cosas que no debemos, ir a lugares que no debemos y tener amistades que no debemos tener. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Sabe qué es eso? Esto es sacrificio. Lo que mi cuerpo quisiera hacer, no lo dejo, sino que lo golpeo y pongo a mi servidumbre. Dice, yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Entonces, el estorbo puede ser una libertad o un libertinaje que yo me estoy permitiendo. Un atleta indisciplinado, por más talento que tenga, por más dones que tenga, si lleva una vida desorganizada, si lleva una vida fuera de disciplina, indisciplinada, no va a estar a la par del resto. Porque al talento hay que añadirle disciplina. Trabajo duro, exigencias. Hay que ponerle límites. En otras palabras, el que no tiene límites es un estorbo. ¿Cuántas personas hay en el mundo, en cualquier deporte, que tienen mucho talento, pero por llevar una vida desorganizada, indisciplinada, por tener amistades que no debiera y hacer cosas que no debe, les ha truncado la carrera? Que tenían una proyección, eran la revelación del torneo, pero por su vida indisciplinada, por no tener abstinencia, no lograron desarrollar el potencial. Eso en las carreras, en los atletas. Ahora, en la iglesia, ¿cuántas personas tienen dones y ministerios, pero por no tener un testimonio acorde al evangelio, no logran desarrollar y son sacados de la carrera? Entonces, la falta de un buen testimonio
son estorbos. El libertinaje es un estorbo. Todo aquel que es disciplinado corre con más libertad. Quiere decir que en esta carrera, en la carrera cristiana, hay sacrificios que hay que hacer. Hay amistades que cortar. Hay lugares que ya hay que dejar de frecuentar. Estorbos. ¿Será que el estorbo es un amigo? ¿Será que el estorbo es un mal hábito? ¿Es un pasatiempo que no es correcto a los ojos de Dios? Estorbos. Sabotaje. Entonces, quiero terminar. Quiero terminar con el mismo versículo que empecé. Gálatas 5:7. Dice Gálatas 5:7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y sigue: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. En esta iglesia el gran estorbo fue que alguien llegó predicando a la iglesia que no era suficiente la fe, que eso de salvarse por fe era muy fácil, que ellos tenían que hacer una especie de ritos, un conjunto de ritos, tenían que circuncidarse. Recuerden que la iglesia de Galacia era una iglesia en el Asia, no era hebrea, ahí no habían hebreos. Y llegaron una corriente de hebreos, de judíos, quizás mesiánicos, a decirles de que no, a ponerle muchas cargas. Le hicieron, pero no, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que vestirse de esta manera, ustedes tienen que celebrar las fiestas judías, las fiestas hebreas. Tienen que vestirse así, tienen que quitarse esto otro, tienen que hablar de otra manera, no tienen que decirle Dios, tienen que decirle Hashem, tienen que decir Elohim, el Eterno. Y empezaron a persuadir, a decirles de que ellos tienen que hacer los mismos rudimentos que hacían antes, hacer sacrificios que hacían antes, y se alejaron de la verdad. Y cuando el apóstol Pablo llega y los ve de que tienen que circuncidarse, de que están haciendo otros ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ritos que hacían las personas hebreas y ellos sin ser hebreos, dice, pero ¿qué es lo que veo? ¿Qué están haciendo? ¿Quién os estorbó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si ustedes iban bien, ¿quién los llevó atrás a hacer los viejos rudimentos de la ley? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Al igual que en Galacia,
hoy en día está en una corriente en el que están persuadiendo a los evangélicos a vestirse como los hebreos, una corriente mesiánica, a hablar con los, y ahora todos quieren tener de maestro a un rabino. Y quieren vestirse con una kipá y quieren y los están persuadiendo a hacer los mismos rudimentos de la ley que dice Pablo que nada tiene que ver con la salvación del alma. Entonces esta iglesia de Galacia fue estorbada, fue saboteada con una doctrina tan estricta que ellos empezaron a apretar más la soga a aquellos que querían buscar el evangelio. Y dijeron, ¿ustedes salvos por fe? No, eso no es tan fácil. Hay muchas cosas que hacer. Tienen que hacer muchas obras para salvarse. Y empezaron a estorbar y a persuadir. Y dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Quiere decir que un gran estorbo es la falsa doctrina. La doctrina de la salvación por obras. Esta era toda una corriente teológica que decía de que ellos tenían que guardar el sábado. Puede ser de que una corriente teológica te estorbó por estar escuchando personas que no debes, por estar viendo cosas que no debes, y ahora hay confusión en la mente del atleta, en la mente del cristiano, y dice, pero ¿por qué no hacen esto que hacen los demás? Un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En otra versión dice, pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. No importa qué título lleva. Si lleva título de pastor, de apóstol, o si le dicen rabino, dice quien quiera que sea. Entonces, ¿quién os estorbó? ¿Sabe que hay muchas personas cambiando de iglesias porque fueron engañadas con otras doctrinas? Ya los sacaron de la carrera. Han sido saboteados y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta que se han estancado, que han vuelto atrás, que han vuelto al inicio donde todo era por sacrificios. Pero ya olvidaron que el sacrificio perfecto y correcto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y dicen, no es tan fácil. Entonces la falsa doctrina es un gran estorbo para sacar de la carrera a muchos que van en el camino. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Si ustedes iban bien, note que el sabotaje es aquellos que han empezado bien, que ya están en la carrera. Cuídense de los estorbos, mis amados hermanos. ¿Quién os estorbó? Identifica. ¿Quién lo hizo y qué estorbo ha puesto? Hay que desactivar todo tipo de obstáculos que hay en el camino para tener un avance sin problemas. Pero los estorbos hacen retroceder. Los estorbos obstaculizan el avance de las personas. ¿Quién os estorbó? Identifícalo. ¿Cuál es tu estorbo? ¿Qué te ha impedido avanzar en el evangelio? ¿Quién te ha sacado de la carrera?
¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por tu bendito Espíritu. Gracias por tu bendita palabra. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sabemos de que tú castigarás a todo aquel que persuade, a todo aquel que perturba, a todo aquel que estorba en el camino. Tú dijiste, Dios, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, pero ay de aquel quien lo entrega. Tú dijiste, Dios, que no pusiéramos tropiezo a los demás, y ay de aquel que pone tropiezo. Mejor le hubiese sido no haber nacido. Oh Dios, en este momento, Dios, te pedimos que tú ayudes a identificar cualquier estorbo que esté impidiendo el avance de tu pueblo, que esté impidiendo, Dios, que esté saboteando, que esté obstaculizando en el camino, y que podamos quitarlo del camino para avanzar con libertad. Oh Dios, el que tiene estorbos le cuesta, está obstaculizado y no ha identificado que alguien puso estorbos. Oh Dios, trae revelación. ¿Quién nos estorbó? Muestra cuál es el estorbo. Muestra quién es el enemigo. ¿Quién está persuadiendo? En el nombre poderoso de Jesús, por tu misericordia, Dios, ayuda a tu pueblo. Y trae una esperanza, trae fe, Dios, de que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús terminaremos esta carrera y llegaremos a la meta y obtendremos esta corona que es incorruptible, la corona de la vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Que todo sea para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos